Hola a todos, yo soy la doctora Mónica y esto es FNT Life. El día de hoy te voy a platicar acerca de un tema súper interesante, pero a la vez súper controversial para aquellos de nosotros que no solo buscamos un mejor estado de salud, sino un estado físico más estético. Les voy a platicar un poco acerca de lo que es el cardio en ayunas, tema muy interesante para aquellos amantes del cardio y algo que yo consideraría 2 veces antes de hacer, porque a mí lo que me gustan son las pesas y no tanto el salir a correr. Pero bueno, como siempre me gusta platicarles un poco acerca de la ciencia y el porqué de las cosas. En esta ocasión tenemos que considerar 2 factores del por qué se inició este tema como algo muy interesante o como algo que se puso muy de moda para poder perder esas libritas que tenemos en exceso. Número 1, punto a considerar muy importante, como siempre les mencionamos aquí en FNT, es la importancia de los niveles de insulina. El hecho de que tú te encuentres en ayuno o en un periodo prolongado sin consumir alimentos hace que la insulina disminuya estando en un estado o en un estatus muy estable, dentro del cual no va a interferir con la quema de grasas. Como ya sabemos, los picos de insulina prohíben o alentan la quema de grasas. Este es el primer punto a considerar. El punto número 2 se trata del glucógeno. El glucógeno, como ya sabemos, son las reservas que tiene tanto tu músculo como tu hígado para que el cuerpo pueda estar utilizando y utilizarlo como fuente de energía mientras no le estás dando alimento. Este es otro factor a considerar, ya que estando dormido obviamente no vas a estar consumiendo alimentos, por lo tanto tus depósitos de glucógeno van a disminuir y harán que cuando tú te levantes este esté tan disminuido que inmediatamente puedas brincarte a lo que es la quema de grasas en vez de estar utilizando el glucógeno. Teniendo en cuenta estos 2 factores científicos muy importantes y que probablemente en tu cabeza suenen como que son la respuesta para los problemas para perder la grasita en exceso que tenemos, debemos de basarnos siempre en estudios científicos y en lo que se ha encontrado recientemente. Te voy a platicar un poco acerca de cómo comenzó toda esta idea. Alrededor de los 70s, 80s se realizaron estudios en donde se ponían las personas a realizar cardio o ejercicio aeróbico durante largos periodos de tiempo. Se dividían en 2 grupos. El primer grupo hacía ejercicio totalmente sin consumir nada de glucosa, nada de carbohidratos, y el segundo, a las 2 horas posteriores de haber realizado ejercicio, se les daba o se les administraba una carga de glucosa vía oral. Evidentemente se medía cuánta glucosa o cuánto glucógeno comparado con cuánta grasa estaban quemando entre estos 2 grupos. La respuesta fue que efectivamente al grupo que se le administraba la glucosa, inmediatamente el cuerpo quería quemar esa reserva. Tu cuerpo está ahorita formulado o está programado para quemar primero la glucosa y el glucógeno que tienes como primer fuente de energía. Entonces, por lógica, se dieron cuenta que efectivamente primero se quemaba la glucosa. El grupo que no recibió nada quemaba más grasa durante el tiempo que estaban realizando el ejercicio, y es por esto que llegaron a la conclusión de que correr en ayunas o correr sin reservas te daba mucho más eficiencia o era muchísimo más eficiente para la quema de grasas. Estos hallazgos o estos resultados que se obtuvieron en estas décadas se continuaron o se creyeron ser verdad hasta hace muy poco tiempo. Fue alrededor del 2008 al 2010 que se empezó a estudiar la fisiología del día completo de estos atletas. No necesariamente los mismos, pero se realizaron estudios similares en donde no únicamente se medía cuánta grasa o cuántos carbohidratos se utilizaban en el momento del ejercicio, sino que se valoraba un periodo de 24 horas considerando toda la fisiología del sujeto que estaba realizando el ejercicio. Para comprender un poquito más la ciencia de cómo es que se valoran estos resultados a lo largo del día, existen parámetros que debemos considerar para saber cómo es que podemos medir cuánta energía estamos quemando o cuánta energía estamos obteniendo de las grasas o de los carbohidratos. Estos son parámetros que pueden medirse mediante la relación de intercambio respiratorio. Estos no son más que números que se utilizan y se hacen matemáticas para conocer cuánta energía gasta el cuerpo en quemar una molécula de grasa o cuánta energía utiliza el cuerpo para quemar una molécula de glucosa, o mejor conocida como carbohidratos. Esto va a depender totalmente de su composición química, pero por ende y por conclusión tenemos que para quemar una molécula de grasa se utiliza mucha más energía de la que vas a utilizar quemando una molécula de carbohidrato. Por lo tanto, podemos volver a pensar que el estar corriendo en ayunas, que el no consumir carbohidratos antes de salir a correr va a ser mucho más benéfico para tu cuerpo, y podemos caer en la trampa de que realmente el correr en ayunas automáticamente te va a hacer bajar de peso. Aquí, con el segundo estudio donde se realizó el estudio para las 24 horas del día, se dieron cuenta que el cuerpo es tan inteligente y tiene la capacidad de saber que durante el tiempo de correr en ayunas quemó tanta grasa que a lo largo del día o el resto del día que esté en reposo o que se esté recuperando va a tratar de utilizar otros sustratos y no necesariamente las grasas. Es por esto que se ha tratado de desmentir o de revelar este mito, que en realidad para que sea un cardio eficiente en ayunas debes de considerar 3 variables. Vamos con la variable número 1. ¿Qué es realmente el cardio en ayunas? Tenemos un gran mito o una gran idea de que el simple hecho de levantarte tras haber dormido tu periodo de 6-7 horas
e irte a correr es automáticamente hacer cardio en ayunas. Es importante saber que para que se considere un estado de ayuno, el cuerpo debe de haber procesado los alimentos un mínimo de 10 a 12 horas. Esto hablando fisiológicamente, para que los niveles de insulina y de glucógeno que te mencioné al principio puedan estar en los niveles óptimos para que tu cuerpo entre en ese estado de quema de grasas de manera automática. La mayoría de nosotros, me incluyo porque lo hemos intentado hacer, dormimos, nos levantamos, corremos, cuando en realidad la noche anterior cenamos a las 11, 12 de la noche. Por lo tanto, esto técnicamente o científicamente, fisiológicamente, no es cardio en ayunas. Entonces, esta es la primera variable que debes considerar para saber que estás realizando el cardio en ayunas de manera eficiente. Otro de los factores dentro de la misma variable consiste en el tiempo en el cual estás dejando al cuerpo en ayunas. Esto va a ser el momento en el cual tú decides consumir tu desayuno. El desayuno no es más que literalmente romper el ayuno. Por lo tanto, si tú sales a correr después de tus 6, 7, 8 horas de sueño, vas a correr, inmediatamente llegas a tu casa y consumes alimento, estás automáticamente parando o bloqueando el mecanismo que tu cuerpo tiene en el cual ya entró a quemar las grasas. Por lo tanto, es recomendable que si vas a correr en ayunas para empezar a quemar grasa, dejes pasar por lo menos 1 a 2 horas posteriores al haber realizado tu actividad física para que tu cuerpo pueda seguir en este estado y no rompas ese ciclo que ya obtuvo para la quema de grasas eficiente. La segunda variable a considerar serán los objetivos que tú tengas y el físico que tú quieras adquirir. Es importante conocer que para que el cuerpo pueda realizar sus funciones de manera eficiente, no nada más va a utilizar las grasas que está teniendo que obtener, ya que tú no le estás dando glucosa o carbohidratos, sino que también el músculo debe desprenderse de algunos aminoácidos para poder así cumplir todas las funciones básicas y elementales sin entrar en un problema de salud. Por lo tanto, si tu objetivo es el crecimiento o el aumento de masa muscular, tal vez el cardio en ayunas no sea lo más eficiente o lo mejor para ti, ya que si estás tratando de crecer, probablemente sabes qué tan fácil es perder músculo y qué tan difícil es realmente construirlo. Como recomendación, si te encuentras en estatus de volumen o quieres aumentar masa muscular, pero aún así estás buscando desprenderte de esas últimas libras o de esa pancita que no se va, te podemos recomendar que consumas aminoácidos previos a realizar tu actividad física. Esto ayudará a que el músculo no se degrade de manera tan fácil o que el impacto no sea tan fuerte como si realmente te fueras totalmente en ayunas y sin estos aminoácidos. Y por último, nuestra tercera variable será los macronutrientes y la cantidad de calorías que tú estás consumiendo. Es importante también conocer que el hecho de que tú hagas cardio en ayunas, incluso haciéndolo de la manera adecuada o de la manera más correcta posible, necesitas saber cuál es tu gasto calórico. Existe un error muy común en el que creemos que salir a correr sin desayunar hará que automáticamente tengas ese six-pack o esos cuadritos que estás buscando, cuando en realidad regresas y te consumes esas 2000 calorías que no debiste haber consumido o que exceden tu cantidad mínima de requisito calórico. Entonces, fíjate en las calorías y, muy importante también, fíjate en los macronutrientes. Bueno, familia, ahora que conoces los dos motivos por los cuales se puso muy de moda el cardio en ayunas y ya que conoces las tres variables: número 1, los horarios en los cuales realizas cardio en ayunas; número 2, tus objetivos reales o finales; y número 3, tu requerimiento calórico real y el no excederte de este, será importante que consideres esta como una herramienta que puede llegar o ayudarte a llegar a tus objetivos. Si eres hombre y te encuentras entre un 9 o 10% de grasa corporal y aún así quieres bajar esas últimas libritas o esa última lonjita que no deja que se vea totalmente tu six-pack o tu 8-pack, puede ser una herramienta que te pueda funcionar. Si eres mujer y te encuentras entre un 18 a 20% y aún así quieres bajar un poco más y estar más marcada, también puede ser una herramienta que puede funcionarte siempre y cuando te apegues a estas tres variables y lo realices de manera adecuada o de manera correcta. Esta herramienta puede llegar a ser muy funcional si te encuentras en estos puntos que ya mencioné, tanto para hombres como para mujeres, ya que sí se ha comprobado que el cardio en ayunas realizado de manera correcta puede ayudarte a quemar esa grasita que es la más difícil o esa que se queda siempre en el mismo lugar y que estás viendo que no desaparece, hagas lo que hagas, dieta o ejercicio. Entonces, es una herramienta funcional. Sin embargo, no queremos que te vayas con la finta, ya que también se ha demostrado que puedes perder y movilizar estas grasas haciendo cardio por la tarde después de haber comido, y vas a decir, ¿esto por qué? Entonces, como siempre, familia, volvemos a las calorías y a los macronutrientes. Es importante conocer que para la pérdida de grasa específicamente, porque recordemos que no es lo mismo la pérdida de peso que la pérdida de grasa, es importante encontrarte en un déficit calórico y no excederte de este, ser muy apegado o ser muy estricto con las calorías que estás consumiendo, pero sobre todo con los macronutrientes que tu cuerpo necesita. Si tienes dudas y no conoces acerca de cuál es tu requerimiento calórico, cuál es tu déficit calórico o cuál es tu excedente calórico, contáctanos, visita nuestra página fntlife.com, en donde podemos ayudarte a diseñar un plan específico para tus necesidades y para tus objetivos. Si tienes cualquier duda o pregunta, déjame un comentario en la
parte de aquí abajo y con gusto te respondo. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte al canal y prender las notificaciones en la campanita que aparece aquí abajo para que estés recibiendo notificaciones de los videos que estamos subiendo cada miércoles de temas interesantes como este. No olvides visitar nuestras redes sociales, sobre todo Instagram, en donde estamos subiendo comidas, ejercicios y actividades que nosotros hacemos a diario para poder seguir mejorando en todos los aspectos. Si te gustó este video, dale like. Yo soy la doctora Mónica y FNT Life out.